para obtener la salvación del alma respecto del infierno, para obtener la vida eterna, ser salvo de la condena al infierno, hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Iniciando su ministerio, el Redentor del mundo, el Salvador de los pecadores, acá en la tierra comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta parte del mensaje me voy a abocar a la primera parte, que es la primera llave para ser salvo, el arrepentimiento. La fe en el Evangelio, que es la segunda llave para ser salvo, la he de predicar en otro mensaje. Vamos a hablar del arrepentimiento, o lo que la palabra del Señor dice que es el cambio en la manera de pensar en el ser humano. A menudo el arrepentimiento es distorsionado hoy en día en las iglesias por personas que son falsos cristianos o que tienen mucha ignorancia en la Escritura. El arrepentimiento que pide Dios para la salvación ha sido distorsionado. Hay un arrepentimiento que debe ocurrir en las personas no salvas, las principales, las que están perdidas. Y hay un arrepentimiento que debe ocurrir en las personas que ya son salvas. El arrepentimiento que debe ocurrir en las personas no salvas, el más importante, es metanoia. En cambio, el arrepentimiento que debe ocurrir en las personas salvas es arrepentimiento de sus pecados. El arrepentimiento de los pecados es una obra humana de obediencia. Y esta obra humana de obediencia recién viene a ser aceptada por Dios cuando tú antes te has arrepentido para salvación. El arrepentimiento de los pecados no es igual al arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación es metanoia. Esa es su palabra original, el griego, en que fue escrita el Evangelio de salvación que está en la Biblia. Metanoia es un cambio radical e interno en la manera de pensar del ser humano. Es pensar cómo estoy ante Dios, mi estado moral ante Dios, mi estado espiritual ante Dios, mi total incapacidad para ser salvo. Este es el arrepentimiento para salvación, no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento para salvación no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento para salvación no es un cambio externo. Muchos predicadores falsos, a menudo falsos cristianos o gente extremadamente ignorante en el Evangelio, postulan este cuadro: que las personas, si antes mentían, si antes robaban, si antes no eran santos y caminaban en esta dirección, ahora se arrepienten de sus pecados y cambian 180 grados. Es decir, ahora cambian, si antes iban al sur, ahora van al norte. O si antes iban al norte, ahora van al sur. Ahora no mienten más, ahora no robo más, ahora guardo santidad. Pero esto es obra, esto es algo externo. No es un cambio de dirección y sentido lo que postula el arrepentimiento para salvación de Cristo. Lo que exige Cristo cuando Él dice: si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, no es un arrepentimiento de los pecados. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, no está diciendo arrepentíos de vuestros pecados. No es un cambio ni de dirección ni de sentido. No es un girar 180 grados y comenzar a hacer lo bueno. Ese no es el arrepentimiento que Dios pide para salvación. No es un cambio en sus actos, en sus actos externos. El cambio es interno. La metanoia es en la mente, en el fuero interno del ser humano. Muchos falsos cristianos postulan las obras, las meten entre medio del Evangelio. Por eso que existe la religión evangélica pentecostal, que tiene este credo altamente anticristo, antisalvación, que postula las obras, las postula en forma indirecta. Ellos dicen, por ejemplo: sin santidad nadie verá al Señor. Dios viene por una iglesia santa. Y están agregándoles el condicionante de que tú ahora debes ser santo. Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no alcanza. Tú debes aportar más. Eso es obra. El arrepentimiento para salvación no es obra, es un cambio de mente. Es un convencerte
de lo que está escrito en la Biblia es cierto, que tú te convenzas de lo que dice la Biblia es la verdad y la creas absolutamente, que hay un cambio radical en tu manera de pensar. Ese es el arrepentimiento que Dios exige para salvación. No es un arrepentimiento en cambio conductual. Hay mucha gente que cambia su conducta, se arrepiente de sus pecados, están en las cárceles, pero ellos no han sido salvos porque no han cambiado su manera de pensar respecto a cómo ellos están ante Dios, perdidos, muertos en delitos y pecados. No es un cambio de dirección ni de sentido. No es que tú ahora si mentías, ahora ya no mientes más. Ahora si robas, ahora no robas más. No, eso no es un arrepentimiento para salvación. Eso lo tienen que hacer las personas que ya han sido salvas. Vuelvo a mencionar que hay un arrepentimiento que lo hacen los creyentes, los salvados, los que ya tienen vida eterna. Ellos sí deben hacer un esfuerzo para no mentir más, para no robar más. Si antes mentían o robaban, ya no lo hacen más. Si antes eran unos insantos, unos mundanos, ahora guardan santidad, se apartan del mundo. Pero eso es porque ellos lo hacen por devoción a su Salvador, a aquel que ya los salvó. Es decir, las obras no son para ser salvos. Las obras son como a gratitud, en reconocimiento a aquel que ya nos hizo salvos. No sé si entienden la diferencia. Las personas salvadas por Cristo ya no hacen obras para ser salvos, porque ellos ya son salvos. Las personas que son salvas por Cristo Jesús, que se han arrepentido, han modificado su manera de pensar y han creído en el Evangelio, y que ahora ellos ya son salvos, no hacen obras para poder ser salvos. Ellos ya son salvos. Las obras que hacen son para agradar a aquel que los salvó, en devoción a su Dios Salvador. ¿Entiendes? Ya son salvos. Y las obras que hacen las hacen en gratitud, en reverencia, en adoración a aquel que los salvó en la cruz. Pero los pentecostales y muchos grupos evangélicos postulan la santificación personal y dicen que hay que perseverar en obras, en la liturgia religiosa para poder ser salvo. Cuando el Señor Jesucristo alude a Mateo capítulo 24, versículo 13, donde dice, el que perseverare hasta el fin será salvo, este será salvo, está hablando dentro del contexto de la gran tribulación, donde aquellos judíos que nunca aceptaron a Cristo, que siempre lo rechazaron y esperaron a otro Mesías, que va a ser el anticristo, ellos ahí, cuando se den cuenta de lo que habrá ocurrido, cuando el mundo entre en la gran tribulación y también todos los gentiles, ellos tendrán que ahora perseverar hasta el fin de sus vidas, no dejándose marcar por el número de la bestia, ni adorar su imagen para poder allí ser salvos. En ese periodo de la gran tribulación se acabará la gracia. Hoy la salvación es totalmente por gracia, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Es más, en el capítulo 2 de Efesios, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia y dice de la posición espiritual en que estaba la iglesia al momento de ser salva, de cada creyente, cada persona. Dice el apóstol, y a vosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Efesios capítulo 2, leemos desde el versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la condición espiritual en la que está una persona que es salvada es de muerte en delitos y pecados. Entonces no es así como lo predican los falsos cristianos. Yo ahora debo guardar santidad. Ahora el arrepentimiento que debe ocurrir en ti es el arrepentimiento de tus pecados. No, no es así. Es falso, es incorrecto cuando dicen desde los púlpitos, los predicadores. Para ser salvo tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es del todo incorrecto. Una persona muerta espiritualmente ni se acuerda de los pecados que ha cometido. Porque entre paréntesis, amigo, el arrepentimiento de los pecados involucra el que tú te acuerdes de cuál pecado es en cuestión y que te pese en tu corazón y te duelas por ese pecado cometido y te arrepientas y le pidas perdón a Dios por ese pecado, arrepintiéndote de ese pecado.
No es válido cuando las personas dicen yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo y soy salvo. ¿Y de cuáles pecados? No importa, me arrepiento de todos mis pecados. Pero ¿cómo te vas a arrepentir de los pecados si no sabes cuáles has cometido? No importa, yo me arrepiento de todos mis pecados y ahora yo levanto la mano y acepto a Cristo como mi Salvador y ahora soy salvo. Eso es incorrecto. No tiene sentido. Para arrepentirse de los pecados hay que ser salvo. Solamente un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, ella puede arrepentirse de los pecados. Pero el pedir perdón por los pecados, arrepentirse de los pecados, es para los salvados, no es para las personas perdidas. Las personas perdidas, muertas espiritualmente, no saben cómo recordarse de los pecados que han cometido, no tienen al Espíritu Santo. Amigo, entre paréntesis, cuando una persona cree en el Evangelio, es sellada con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una persona salvada tiene al Espíritu Santo viviendo con él. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dentro de todas las obras que hace en el creyente, en el salvado, les hace recordar de los pecados que ha cometido. Entonces esa persona salvada se puede arrepentir de sus pecados. Pero el inconverso no, el que está muerto espiritualmente no puede acordarse de sus pecados, no tiene el sensor espiritual que Dios les da a los creyentes, a los salvados, para acordarse de los pecados. Y cuando él comete pecados ni se da cuenta. A menudo no tiene idea cuando ha cometido pecados, no sabe cuántos pecados se ciernen sobre su alma. No puede arrepentirse de los pecados esa persona. Por lo tanto, cuando los predicadores falsos, los falsos cristianos que porulan hoy en las iglesias evangélicas, dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo, eso es incorrecto. No es verdad, no se apega a las Sagradas Escrituras. Para ser salvo, no hay que arrepentirse de los pecados. Para ser salvo hay que cambiar la manera de pensar. Para ser salvo en tu mente debe ocurrir metanoia, un cambio de dirección y sentido en tus pensamientos, una radical conformación de tu manera de pensar a lo que dice la Biblia, un cambio radical en tu manera de pensar para ser salvo. No hay para ser salvo que arrepentirse de los pecados. Los pecadores muertos en delitos y pecados no pueden arrepentirse de sus pecados. Está mal predicado desde el púlpito cuando dicen para ser salvo tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No es arrepentirse de los pecados, es sufrir una metanoia en la mente del que está muerto espiritualmente. Es abandonar toda idea que esté fuera de la Biblia y creer todo lo que dice la Biblia. Eso es el arrepentimiento para salvación. Si tu mente no es conformada a la verdad de la palabra de Dios, tú no podrás jamás entender el Evangelio, ni menos aún podrás creerlo para poder ser salvo. Si tú no te arrepientas para salvación, ¿no experimentas un cambio radical en tu manera de pensar? Es decir, si en tu mente no ocurre la metanoia, entonces tú creerás un montón de cosas acerca de Jesús, menos que Él te salvó en la cruz. Tú creerás que Jesús es un mártir, fue un mártir que vino a dar ejemplos de amor, de bondad, de cómo ser una mejor persona, pero menos tú creerás que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ha sido la salvación de tu alma del infierno. Por lo tanto, cuando leemos en Marcos 1:15 que el Señor Jesucristo dice arrepentíos y creed en el Evangelio, nunca el Señor está diciendo arrepentíos de vuestros pecados, sino que el Señor está diciendo conviértete tu mente, conforma tu mente a la idea de que estás muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios y que marchas rumbo al infierno, y cree en el Evangelio para ser salvo. Cuando en Lucas 13, del 3 al 5, el Señor mismo está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, nunca el Señor está diciendo, si no os arrepentís de vuestros pecados, sino que el Señor está diciendo, si no modificas tu mente a la idea de que estás muerto espiritualmente y marchas rumbo al infierno, si no os arrepentís así, todos pereceréis igualmente. Cuando en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no está diciendo que todos se conviertan o se arrepientan de los pecados, sino que todos conformen su mente a la idea de que están muertos espiritualmente.
Y cuando el apóstol Pablo dice que el Señor ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, no está diciendo en Hechos 17, 30 y 31 el apóstol Pablo que los hombres se arrepientan de sus pecados. Está diciendo que todo hombre conforme su mente a lo que dice la Biblia, que está muerto en delitos y pecados, que ha entrado en muerte espiritual y que necesita nacer de nuevo, ser salvo del horror del infierno que le espera a todos los muertos espirituales. Ese es el arrepentimiento para salvación.